Muy buenas, nos encontramos en un nuevo ciclo de charlas con la gente de Galileo Fondos de Inversión. Estoy acá con Carlos Sanguinetti, analista macro global de Galileo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Felipe, contento de estar acá de vuelta. Genial. Bueno, vamos a repasar todo lo que ha sucedido en mercados globales durante las últimas semanas y viendo qué puede seguir sucediendo en los próximos meses. Bueno, Carlos, la primera pregunta tiene que ver con todo lo que pasó desde el día de la liberación de Donald Trump cuando anunció tarifas el 2 de abril. Las bolsas entraron en una caída muy fuerte en ese momento, pero luego, más o menos una semana después, comenzaron a recuperarse y ahora han recuperado buena parte, e incluso más de lo que perdieron. ¿Cómo analizas todo este periodo? Bueno, creo que pasamos yo más que el día de la liberación lo llamo el día del garrote, ¿eh? Que el garrote se incentificó una semana después, el 9 de abril, donde le elevó aún mucho más los aranceles a China y Y fue tan grande la consecuencia negativa que generó en los días posteriores y tan grande la preocupación de economistas, empresas de Estados Unidos, no visto en muchas décadas, que Trump, que es un tipo muy práctico, pasó del día del garrote a fumar la pipa de la paz. Y eso un poco explica el gran cambio en los mercados. Ahora, ¿por qué pasamos de un extremo a otro? Uno podría decir, conociendo la historia de Trump y los libros de Trump aprieta para después negociar, ¿no? Pero hay un cierto consenso en que esta vez el tipo estaba convencido de lo que estaba haciendo y fue tan grande la consecuencia que unos días después el bono del Tesoro americano tuvo una caída tan brutal que generó pánico que Trump, que es un tipo que escucha, gracias a Dios, decidió recular. Y hay otro tema que también incidió mucho, que es que en esos días empezó a salir una encuesta política con un gran declive en la popularidad de Trump. Y creo que si hay algo que Trump no acepta es ser un pato rengo a los 100 días de gobierno, faltándole 3 años y 9 meses de gobierno. Y obviamente que eso generó en los inversores que estaban muy inquietos un gran volantazo. Entonces, cuando asumió Trump, el S&P estaba en 5.800, el 9 de abril cayó a 4.835 y hoy lo tenemos 22 de mayo arriba de 5.800 de nuevo. ¿Crees que es sostenible esta subida de las acciones en Estados Unidos? Bueno, mira, si uno mira la economía hoy, de hecho esta mañana salieron números de PMI de manufacturas y de servicios de Estados Unidos del mes de mayo, aunque todavía no terminó. Y es un número más interesante porque el de abril fue un número muy manchado, porque hasta el 9 de abril, como no había aranceles, todas las empresas aceleraron la importación y después todo se cayó. Entonces, analizar abril era difícil. Y el número de mayo muestra una mejora importante. O sea, la economía americana sigue sólida, sólida en el consumo y sólida en el empleo. Desde ese punto de vista, uno diría, esto tiene chances de volver a ser nuevo máximo, que está no muy lejos de eso. Ahora bien, nuestra visión es que ese no es el caso. Nuestra visión es que hemos entrado en un periodo de consolidación, por lo menos en los próximos 2 meses. ¿Y en qué nos basamos para eso? En 2 hechos fundamentales de la economía americana. El primero es que en los próximos 60 días vamos a empezar a ver suba de precios de productos, sean juguetes, sean zapatillas, sean autos. ¿Por qué no ocurrió hasta ahora? En parte porque las empresas que sabían que se venían los aranceles, porque no fue una sorpresa, fue una promesa de campaña, se adelantaron, se sobreestoquearon, importaron mercadería de más por muchos meses y todavía tienen algo de ese stock. Entonces se pueden manejar con los precios viejos. Pero todo esto se está acabando. Ya la semana pasada en el conference de Walmart anticipa que en junio o julio va a empezar a subir algunos precios. Se preocupó tanto Trump que creo que fue el propio Trump o Bessent que se fueron a reunir con Walmart, perdón. Entonces vamos a tener una suba de precios. Acordémonos que
Trump, cuando firmó la Pipa de la Paz con China, los aranceles que estaban en el 135% bajaron al 30% y para China el 40%. Pero bueno, 40 no es el nivel previo que había antes. Y eso implica, por ejemplo, en los juguetes leía, el 75% de los juguetes que se venden en Estados Unidos son importados de China. Tenemos también importado de China ropa, tenemos importado de China algunos vehículos, bienes durables, entonces va a haber un aumento de precios. Hasta ahora las empresas no lo tuvieron que hacer y no resignaron márgenes. Entonces ahora hay dos opciones. O suben precios para mantener márgenes, con el riesgo de que si subís el precio el consumo te caiga un poco, o no subís el precio como empresa y se te contraen los márgenes. En cualquiera de los dos casos, la rentabilidad empresaria disminuye. Entonces, ese es el primer factor. Me parece que más allá del alivio de la Pipa de la Paz, mirado en los próximos trimestres, los márgenes o las ventas de las compañías pueden sufrir. Y hay un segundo punto, Felipe, que para mí lo vengo hablando hace tiempo, es el tema fiscal en Estados Unidos, que es un tema que se ha tornado estructural y en este momento el Congreso americano está votando una ley. De hecho, anoche o en la madrugada de hoy, diputados le dio media sanción a esa ley que tan cándidamente Trump llama Bill Beautiful Bill, ¿no? Pero que es una ley con proyecciones a 10 años, donde lo que hace es extender los recortes de impuestos que lo prometió en campaña. Volvemos a ver que Trump es un tipo que cumple las cosas de campaña, habló de aranceles, puso los aranceles, habló de recorte de impuestos, los va a poner, después veremos qué pasa con el tema de inmigración, que algo se movió, pero bueno, promesa de campaña de bajar los impuestos en realidad implica un aumento del déficit fiscal. Y una cosa fue su primer gobierno donde había un colchón fiscal. En este momento no hay colchón fiscal. La frazada fiscal es muy corta. Entonces, si vos te querés tapar un poquitito más con la frazada, aumentás el déficit fiscal. Obviamente que bajar impuestos es algo positivo para el nivel de actividad de la economía, pero este nivel de déficit fiscal lleva al recuerdo de septiembre del 2022 en Gran Bretaña, donde Liz Truss tuvo que renunciar como primera ministra por hacer algo parecido. No estoy diciendo que Trump renuncie, además tiene al lado a un ladero como Scott Bessent, que cada vez que se vaya a la banquina Trump va a tratar de llevar las cosas bien. Pero este tema fiscal es un tema complejo que llegó para quedarse por 2 meses, porque anoche se aprobó en diputados, pero ahora se tiene que aprobar en el Senado. El Senado es un poquito más complicado. Los republicanos tienen mayoría, lo cual es una gran ventaja, tienen 53 senadores sobre 100, pero si 3 senadores o 4 se le dan vueltas o no. Y dentro de los senadores hay un grupo más ortodoxo que está demandando un recorte mayor, ¿no? Entonces, por estos dos motivos, me parece que la bolsa, el mercado, va a entrar en una consolidación donde por ahí los niveles de 6.000 son niveles de techo y estamos cerca de eso, y el piso por ahí es el piso anterior que marcó en esos primeros días de abril, que fue 4.835. Entonces, me parece que mantenerse tiene más riesgos de caer y operar en un rango donde el precio actual no parece muy atractivo para ser un comprador. Y yo creo que en esta coyuntura vamos a tener por 60 días más volatilidad. Entonces, un activo para comprar, para el que está comprado la bolsa, es protegerse con algo de volatilidad o ponerse más defensivo. Y fijémonos que si bien la bolsa recuperó mucho, el dólar no recuperó nada. El dólar index hoy está operando abajo de 100, no recuperó. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la bolsa recuperó, muchos de los capitales que salieron de Estados Unidos desde principio de año no han vuelto. Y eso es una señal más de mediano plazo, ¿eh? Así que respondiéndote, me parece que tiene más chances de corregir que de subir. Perfecto, esto está clarísimo por el lado de la bolsa, ¿no? De las acciones y las perspectivas de las empresas. ¿Qué pasa con
con instrumentos como los bonos del Tesoro. Acá tengo que el bono del Tesoro a 10 años está rindiendo 4,6% anual y el bono a 30 años está rindiendo 5,1%. ¿Cómo los ves como activos para poder tener? Bueno, en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años, realmente los bonos del Tesoro americano han dado un rendimiento muy jugoso y muy jugoso para cualquier inversor global, que estamos llenos de inversores globales, porque bueno, el dólar ha sido y sigue siendo la moneda de cuenta del mundo. Entonces, en realidad, Estados Unidos se viene financiando no solo por entrada de capitales al país, sino porque su moneda es reserva de valor. Hay personas en todo el mundo que tienen o tenemos dólares como forma de ahorro. Entonces, ese nivel de rendimiento actual del 4,5-5% es atractivo en un periodo normal. Lo que pasa es que me parece que los próximos 60 días no van a ser precisamente un periodo normal. Entonces yo aconsejo que por 60 días correrse del mercado, ¿no? Si uno mira lo que pasó en Gran Bretaña, como te digo, se dispararon más de medio punto los bonos. De hecho, ayer el mercado de bonos a 30 años cruzó los 5. Ayer hubo una licitación de bonos a 20 años, la demanda fue baja. La semana que viene tenemos en Estados Unidos licitación de bonos a 5, a 10 y a 30 años, ¿no? Y si uno mira esto que hablábamos hace un ratito, de que los precios entre junio y julio van a subir un poco, una inflación que venía por debajo del 3, pero cerca del 2,8, pero los precios por ahí van a subir un punto. Nos vamos a ir a 3,7 de precio, le sumás una tasa de interés real y llegás a un bono de 10 años donde está más cerca de 5 que del 4,50 o 4,60 que tenés hoy, ¿no? Entonces, de corto plazo, me parece que si bien es un rendimiento jugoso, por la volatilidad que puede tener, transitoriamente, me parece que tácticamente conviene mirarlo de afuera. Desde ya que Bessent es una garantía, Bessent logró que lo que parecía un desastre en los aranceles, al final hubo una reculada y se llegó una pipa de la paz. ¿Logrará Bessent hacer lo mismo con el déficit fiscal? Y ahí, Felipe, me parece que puede ser. Realmente tengo mucho respeto por su gestión, pero acá entra a jugar más la política. Ya no es que lo tiene que convencer a Trump, tiene que convencer a todos los senadores, que ya no es una persona, y los senadores responden a su base de votantes, ¿no? Y aún si se aprueba, ¿qué opinará el mercado de esto, ¿no? Después yo creo que va a encontrar instrumentos en la política monetaria para tratar de que si esto tenemos un sofocón en el mercado, por ahí hay formas, ¿no? Hace 3 años en el Reino Unido, cuando ocurrió esto, inmediatamente el Banco Central salió con una especie de QE, o sea, salió a comprar bonos del Tesoro y enseguida se calmó. Entonces, lo que pienso es que tenemos 60 días donde va a haber turbulencia, y en esa turbulencia, aún algo que rinde 5%, mejor mirarla afuera hasta que el mercado se acomode. Por ahí llega a 5,5%. Entonces tenés un mejor punto de entrada. Hoy pareciera lo más prudente estar protegido con bonos del Tesoro, pero con una liquidez de meses hasta 2 años. La parte larga de la curva hoy es la que está más sensible al tema fiscal. Siendo así de cauto en cómo estás viendo los próximos 2 meses, ¿cuál es la recomendación a los inversores más allá de, o decirlo, o quedarse líquido o hay algún lugar donde poder posicionarse? Bueno, la primera aclaración es que esto no está siendo solo un fenómeno de Estados Unidos. Así como fue hace 3 años Inglaterra, hoy es Estados Unidos. Pero hoy a la mañana, el bono a 30 años de Japón se acercó al 3%. Un bono que hace 1 año y medio no rendía más de 1,5%. En Japón tenemos la inflación que se escapó al 3%, así que un bono de 4% hace bastante sentido. Están empezando a estar presionados las tasas largas de los países desarrollados con alta deuda, donde son innumerables, empezando por Japón, incluyendo el Reino Unido, incluyendo
también a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un momento de estar defensivo, ¿no? Qué casualidad, Felipe, que hoy a la mañana el Bitcoin está en 110, nuevo máximo. Eso ya te está mostrando que el mercado automáticamente se pone defensivo. El oro, que tocó 3.300 y algo, 3.400, corrigió un poco, todavía no está en nuevo máximo. No me extrañaría que en estos 60 días haga nuevo máximo. Entonces el mercado empieza a buscar algo donde se aleja de la moneda de reserva del mundo. Eso no quiere decir que hay que irse de todas las inversiones, ¿no? Porque las inversiones muchas veces yo en periodos así recomiendo aprovechar los sofocones para aumentar la exposición a compañías que tienen buenos fundamentos. Fíjate que este lunes hubo una IPO en Asia, específicamente en Hong Kong, una compañía que se llama KTL, que provee de baterías a la industria automotriz y fue un éxito brutal. Fue el IPO más grande de todo este año y está operando firme y arriba. En estos días la acción de BYD, Beat Your Dreams, nuevo máximo histórico. O sea, el mercado, la tecnología, todo eso sigue dando valor. Cuando hablo de ponerse defensivo, bueno, hay veces que los inversores tenemos carteras más de momentum y hay que tener cuidado con eso. Entonces, este es un momento para por ahí estar un poco más líquido, ver qué corrige y qué de lo que corrige es un buen activo. O sea, es un momento para ser un poco más como disciplinado en buscar economías y empresas donde tengan buen valor. Pero si es una economía con una deuda pública sobre PBI creciente en niveles del 120%, bueno, no es el mejor momento. Y eso también me lleva a nuestra región, a Latinoamérica. Porque Latinoamérica está entre potencia y acto, en el sentido de que, por un lado, está lejos de los problemas geopolíticos que están habiendo. Y eso es una ventaja brutal. Hace 2 semanas hubo una reunión en Beijing se llama China ALALC 2025, donde fueron varios gobiernos de los países del Caribe y de América Latina. Fueron 3 presidentes de América Latina, en un momento donde esta bipolaridad y esta pelea entre Estados Unidos y China hacen que se disputen, entre comillas, ¿no?, el resto del mundo. Y vos fíjate que China anunció ahí, por ejemplo, que elimina por un año las visas a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Perú y a Brasil. Y con eso lo que busca es fomentar más el turismo, que le genere ingresos a China, y los negocios, ¿no? Y por esta guerra que está habiendo entre Estados Unidos y China, aún por la tregua, yo creo que China le va a empezar a comprar menos a Estados Unidos. Y una de las cosas que China le compra a Estados Unidos son productos agropecuarios. Y el probable gran beneficiario de eso sea Brasil. Lula firmó más de 20 convenios cuando estuvo hace 2 semanas, de aprovisionamiento, de complementariedad, y me parece que aún América Latina, que en este momento está con tasas de interés, por ejemplo, en Brasil altas, el sector externo está siendo un gran contribuyente al crecimiento del PBI. De hecho, Brasil, que tiene muchos problemas, porque también, al igual que Estados Unidos, tiene un problema fiscal, este año el PBI va a crecer 2.3%, y que es algo bastante razonable. El segundo tema en América Latina, más allá de la ventaja geopolítica en este momento, es el cambio político. En el último año hubo elecciones en Argentina y hubo elecciones presidenciales en Ecuador, y en ambos países ganaron gobiernos que de alguna manera buscan un cambio con sus virtudes y defectos, pero buscan potenciar más los mercados de capitales, buscan un ancla fiscal, y se vienen elecciones en Chile en noviembre, en Colombia en mayo, en Perú creo que en abril, y el año que viene en octubre en Brasil, que todas las encuestas muestran un giro hacia la centro derecha. Y esto no es un tema ideológico.
Esto es que hay una sociedad en América Latina que demanda una mejor calidad de vida económica. La misma sociedad que hace 5 años en Chile generó todo tipo de disturbios y un giro a la izquierda. Después la izquierda no le pudo dar las respuestas que necesitaba la sociedad, que sigue demandando el cambio. Entonces, me parece que América Latina está frente a una oportunidad de elevar su productividad, que ha sido siempre el punto débil comparado Latinoamérica con el sudeste asiático. Y lo estamos empezando a ver en la Argentina, donde más allá del gran logro de empezar a no tener inflación, la necesidad de que bajen los impuestos, de que bajen las regulaciones, para que no sea un ajuste que al final no genere empleo. Me parece que eso es lo que se viene, es un desafío, es un signo de interrogación, pero yo le daría el beneficio de la duda. Y para cerrar, agregaría un tercer punto, que es la cultura de inversión. Venimos, los que somos más viejos, de ver 50 años de desequilibrio macroeconómico, donde lo único que pensabas era cómo hago para sobrevivir y no había moneda. Estamos entrando en otra etapa y donde vemos que los más jóvenes en la región empezaron por ahí con el Bitcoin, con las criptomonedas, ¿no? Invertir ahí fuerte, pero se viene un cambio, en mi opinión, y una oportunidad de cultura de inversión donde partimos de un nivel bajísimo. Hoy Estados Unidos es un país donde el 40% de la población invierte en la bolsa. En América Latina no llega es mínimo lo que se invierte. Entonces hay un potencial muy grande, pero no solo para la bolsa, para el mercado real estate, para el mercado del emprendedorismo, ¿no? Entonces ahí vemos oportunidad. Nosotros en Galileo nos dedicamos a fondos de renta fija y renta variable en la región y no hemos tenido muchos rescates, hemos tenido buena performance, hay algo de volatilidad más generado por temas globales y este cambio político hace que sea una región como para meterle el ojo y no desaprovecharla. Entonces, aún en este contexto de 60 días, Estados Unidos, Japón, etcétera, me parece que no, mi mensaje no es retírese del mercado, sino que, bueno, aumentar el scope, ¿no? Porque lo decía en la última entrevista, es mucha la plata que está invertida del mundo en los mercados desarrollados y poca en la América Latina, y yo creo que con poco esto se puede sostener mucho. Será cuestión también de que quienes se dediquen a las finanzas corporativas metan más empresas en los mercados de capitales. La única bolsa grande muy extendida es la de Brasil, que podés comprarte lo que se te ocurra, desde un equipo de fútbol, lo que quieras, un gimnasio. Falta ampliar la base, pero me parece que el potencial está. En particular, ¿en qué mercados recomendarías invertir en la región donde ves el potencial y a través de qué instrumentos de Galileo? Bueno, en los instrumentos de Galileo nosotros tenemos instrumentos de renta fija. Renta fija, tenemos siempre los dos segmentos de renta fija. La renta fija, que es lo que llama high grade, de alta calidad, que por ahí son rendimientos más conservadores, que compiten con el bono americano, por ahí es un rendimiento del 5%, y rendimientos de lo que es alto riesgo o high yield, que ya estamos hablando de rendimientos promedios del 7,5%, 8%, con compañías que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en la región las compañías han mejorado sus balances, es decir, la generación de ganancias le ha permitido bajar sus deudas, ¿no? Entonces, nosotros vemos valor, depende un poco del apetito por el riesgo y hacemos un estudio del perfil del inversor, ¿no? Entonces partimos de renta fija conservadora, renta fija más agresiva y equity. Y dentro de todo eso uno puede armar un portafolio a medida. Quizás hay un sector que, dada la coyuntura global, hay que mantener un poco más acotado, que es el sector petrolero, porque bueno, de esto no hablamos, pero ha habido una noticia en los últimos 20 días importante, donde Arabia Saudita, que hace más de 2 años que está promoviendo como líder de la OPEP+, de que se disminuya la producción para mantener el precio, decidió patear el tablero
por ahí necesitado, y entonces los precios están bajos y probablemente continúen bajos, ¿no? Entonces es un sector donde hay que hacer bien las cuentas, porque en realidad la rentabilidad del sector ha disminuido, más allá de que lugares como Vaca Muerta tienen tanto potencial que en realidad siguen siendo rentables. Simplemente que hay que hacer un poco más el cálculo, y para eso, de alguna manera, la ventaja de invertir en Galileo es que uno no tiene que hacer los deberes, sino que eso lo hace el portfolio manager diariamente. Bueno, Carlos, muchas gracias como siempre. Nos reencontraremos en unas semanas para ver qué está pasando con los mercados globales. Gracias a vos, Felipe.